Bien, estamos de vuelta con ustedes. Juan Bermúdez es nuestro invitado esta tarde, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y también ingeniero electricista. Muchísimas gracias por volver y por supuesto seguirnos también en las redes sociales, @en contexto piso y @Carlos Penaloza, para que ustedes también participen con sus preguntas, sus comentarios y por supuesto nuestro canal de YouTube, que tiene disponible para ustedes nuestras entrevistas. Hoy estamos hablando de la autonomía universitaria, una autonomía que se reclama desde las instituciones para la renovación de sus autoridades, que desde el año 2009, como indica nuestro invitado, no han podido renovarse a las autoridades académicas en las distintas casas de estudio que conforman las universidades en nuestro país. Esta realidad, en particular el caso de la Universidad Simón Bolívar, en otro momento también encabezó la lucha por la autonomía universitaria, porque más allá de la imposibilidad de renovar a través de la vía electoral a las autoridades, vivieron la imposición, como fue denunciada en su momento, de una autoridad académica por el Consejo Nacional de Universidades. Y volvemos a lo mismo. El caso particular que está ocurriendo en esta universidad, que vivió este proceso a través del Consejo Nacional de Universidades y que hoy también lo vive por el fallecimiento del rector Enrique Planchart, va también en la misma línea de poder rescatar la autonomía universitaria, no solamente en ley, sino también de esta instancia que es el encuentro entre el gobierno, los poderes públicos del Estado y las universidades, que es el Consejo Nacional de Universidades. Sí, bueno, Carlos, efectivamente, el caso de la Universidad Simón Bolívar, evidentemente que está inmerso dentro del problema país. Recordemos que hace 40 años un profesor instructor en la Universidad Venezolana ganaba $1000. Hoy en día un profesor titular no llega a $20. Es decir, la crisis política, social, económica que existe en Venezuela, evidentemente que ha impactado a las universidades, la diáspora, etcétera, etcétera. Pero en el 2009 surge, como te digo, el problema de la Ley Orgánica de Educación, que impone los 5 gremios, y eso ha introducido el problema electoral dentro de la universidad venezolana, y ahora particularmente con los acontecimientos últimos de este año, de los últimos 2 meses de la Universidad Simón Bolívar, pues esto se ha potenciado y los riesgos se hacen patéticos también para las otras universidades, puesto que ya se han tomado decisiones muy específicas en la Universidad Simón Bolívar que vale la pena un poquito destacar. Te debo decir que en el año 95 el presidente Caldera le otorga la autonomía a la Universidad Simón Bolívar, y eso se ejerce cabalmente en el año 97 eligiendo al rector Malpica, en el año 2003 eligiendo al rector Pedro Azo, en el año 2005 eligiendo al rector Benjamín Sharifker, y en el año 2009 eligiendo al rector Enrique Planchart, quien precisamente, como tú has mencionado, lamentablemente para la universidad y para el país fallece a finales de julio de este año. En el año 2015 se produce la primera renuncia en la Universidad Simón Bolívar, la primera ausencia absoluta de una autoridad, cuando renuncia el ingeniero William Colmenares, que a la fecha era vicerrector administrativo. Después de un tejemaneje, eventualmente unos meses después, es nombrada por el CNU la vicerrectora Mariela Asato, quien desde el año 2015 hasta hace pocas semanas estuvo ejerciendo de manera muy eficiente el vicerrectorado administrativo a título de interina, puesto que no ha habido elecciones, como te he dicho. En el año 2017 se produce la segunda falta absoluta, cuando renuncia el vicerrector Rafael Escalona. La universidad introduce una consulta interna y de ahí sale seleccionado un hombre de mucho mérito, como es el decano Oscar González, para que sea elevado al CNU y sea nombrado como interino. Eso fue desoído por el CNU, quien nombró al, para entonces, profesor Luis Holder, que era una persona que, independientemente de sus méritos, no tenía trayectoria académica y de vida dentro de la Universidad Simón Bolívar. Puede tener sus méritos el profesor Holder, pero realmente es un hombre de la Universidad Militar de Venezuela y no ha hecho, repito, no tiene una hoja de vida dentro de la Universidad Simón Bolívar, y eso causó el rechazo de esta persona con las consiguientes consecuencias en los siguientes 4 años.
A finales de julio entonces se produce el fallecimiento grave para la universidad del rector Enrique Planchar. Para ese instante estaba encargado como vicerrector encargado el profesor Luis Holder. El consejo directivo lo mantiene como vicerrector encargado y la asociación de profesores a través de los profesores William Anselme y Pedro Paiva, que son los representantes ante el consejo directivo, le sugiere al consejo directivo que debe mencionar ante el CNU, debe proponer al CNU nombres de profesores que tengan el palmarés para ejercer el cargo de rector interino, y por esa vía, un mes después, exactamente 40 días después, son elevados 10 nombres al CNU, todos profesores titulares con doctorado, etcétera, etcétera, como se corresponde con los requerimientos del cargo de rector, y además se elevaron 10 nombres más. Dentro de esos 10 nombres más había 8 que habían sido propuestos por el representante del ministro, el ministro Trompis, César Trompis, el profesor Víctor Teotisto. Se introdujeron 8 nombres que supuestamente son afectos al gobierno actual. ¿Y hacen vida dentro de la universidad? Sí, correcto. Okay. Estos profesores tienen que cumplir con todos los requisitos de ley, que sean profesores titulares, que sean doctores, etcétera, etcétera, y los cumplen. Esto se lleva al CNU, donde supuestamente se elevaron todos los 20 currículas de estos profesores, pero lamentablemente en esa reunión del CNU del 16 de septiembre no hubo ninguna discusión acerca del aspecto curricular de los profesores, ningún estudio, sino que fue nombrado el profesor de física Jorge Stefani como rector interino, hombre que cumple con todos los requerimientos, pero además inesperadamente fueron nombrados como vicerrector académico el profesor Víctor Teotisto y como vicerrector administrativo el profesor José Vicente Hernández. Repito, tienen todos los requisitos académicos exigidos, pero esos cargos no estaban en juego, esos cargos no tenían ausencia absoluta. En particular, la vicerrectora Mariela Sato venía ejerciendo su cargo cabalmente desde el año 2015 y eso fue considerado como una injerencia del CNU, puesto que no estaba previsto por parte de la Universidad Simón Bolívar ningún cambio a nivel de los vicerrectores. Evidentemente que también cambiaron al profesor Holder, y de paso, en esa reunión del CNU, el propio profesor Holder, que estaba ejerciendo como rector interino, y los rectores de las universidades autónomas votaron en contra, salvaron su voto de la decisión en esa decisión, puesto que eso no estaba en la agenda. Claro, porque no existía la falta absoluta que llevara a que el Consejo Nacional de la Universidad tomara esta decisión. Nos toca hacer una pausa. Hay algo bien interesante que destaca dentro de lo que nos está comentando, profesor, y tiene que ver la participación política o el rol del Estado en la vida académica, en la vida universitaria. Y quisiera consultarle al regreso si esto ha sido tradicionalmente así, puesto que en otros casos el Estado venezolano, en el caso del sector empresarial, el Estado venezolano lo ha señalado de estar detrás de un intento de cambio de gobierno, y el mismo caso con las universidades, ha hecho cuestionamientos públicos a autoridades universitarias, a dirigentes estudiantiles de estar vinculados a organizaciones políticas. ¿Cómo es esa realidad el día de hoy? El vínculo que existe entre el Estado, las organizaciones políticas y las universidades, que también pareciera existir una relación que lleva a que las decisiones tengan algo que ver con este componente. Está con nosotros el profesor Juan Bermúdez, él es candidato a rector de la Universidad Simón Bolívar y también profesor titular de esta casa. Estudia la pausa y seguimos con más.